el Dios fiel y veraz. Es un atributo muy importante y un atributo yo considero fácilmente demostrable, porque la veracidad y la fidelidad de Dios está en su palabra. No hay ningún otro libro que hable acerca de que Dios es fiel y que Dios es veraz, sino su propia palabra. Es decir, Dios testifica de sí mismo que Él es fiel y Dios testifica de sí mismo que Él es veraz a través de lo que Él ha dicho y de lo que está escrito de Él. Así que nosotros podemos definir la veracidad de Dios como algo que es parte de su esencia. Satanás, dice la Biblia en Juan capítulo 8, miente desde el principio. No hay verdad en él. Pero Dios dice la verdad desde el principio porque no hay mentira en él. La esencia de Dios es la verdad. Todo lo que Dios dice es cierto. Él es soberanamente cierto. Él se aira con toda veracidad y fidelidad a su palabra. Dios es omnipotentemente veraz, omnipotentemente fiel. Y usted puede de esa manera pasearse por todos los atributos de Dios y todos descansarán en lo mismo. Lo que Dios dice es cierto. Eso es la veracidad de Dios, hace parte de su naturaleza misma. Ahora, ¿qué es la fidelidad de Dios? Es Dios cómo se apresura a cumplir su palabra y todo lo que dijo de ella, así lo hará. Amén. Bueno, hermano, eso es básicamente todo lo que yo tenía por decir. No sé si podemos empezar ya con el pasaje. No he dado todavía ninguno. A Juan capítulo 8, versículo 44. Hermano, eso es básicamente todo. Dios es veraz y Dios es fiel. ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, porque aquí está. No sé si podemos ya pasar el tiempo de refrigerio. Bueno, vamos a ver qué nos inventamos estos 50 minutos para tenerlos ahí amarrados. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Vamos a ver en primera medida por qué Dios es veraz. O sea, cómo se ve la veracidad de Dios en su palabra y de qué forma esa verdad de Dios llega a nosotros. En segundo lugar, vamos a ver la fidelidad de Dios y cómo Dios es cumplidor de su palabra a través de todos los tiempos. Y inmersamente allí vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de cómo responder nosotros a esa fidelidad. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1, vamos a ver la veracidad de Dios en su palabra. En segundo lugar, vamos a ver la fidelidad de Dios y cómo eso se ve en favor de sus hijos. Y en tercer lugar, que va a estar allí jugando con el punto número 2, va a ser algunas aplicaciones prácticas para nosotros responder a la fidelidad de Dios. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. No podía ser de otra forma. Marca registrada de esta casa. Muy bien. Así que vamos a empezar con el Dios veraz. Yo sé que en las diapositivas aparece el Dios fiel y veraz. Simplemente vamos a hacer un cambio. Es prácticamente semántica y a lo largo del estudio vamos a ver que fiel o veraz para Dios es exactamente lo mismo, porque Dios no puede ser fiel si no hay una verdad a qué serlo, y Dios no puede ser veraz si no es fiel a cumplir lo que dijo que iba a hacer. La veracidad de Dios contiene en sí misma su fidelidad. Su veracidad es lo que lo define como una verdad absoluta, y su fidelidad es su compromiso en cumplir la verdad que Él ha dicho. En primer lugar, hermano, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver la primera aparición de la verdad de Dios. Vamos a ver la primera aparición de la verdad de Dios en la historia. Génesis capítulo 1, versículo 1, me imagino que va a ser muy difícil para usted encontrarlo. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. La palabra de Dios creó todo lo que existe. Dios dijo, y fue hecho. Esta es, hermanos, la gran ancla y certeza que tenemos nosotros en que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Dios dijo y fue hecho. No hay intermediarios en la palabra del Señor. Todo lo que nosotros vemos y podemos experimentar con nuestros sentidos fue creado por la palabra del Señor. Dios, hermano, lo creó absolutamente todo. Yo sé lo que usted está pensando. Eso parece como de escuela dominical de niños.
Yo he visto algunos dibujos y he coloreado con mis hijos algunas imágenes acerca de la creación. ¿Hay algo un poquito más aparte de eso? Vamos a ver si podemos profundizar un poquito más en esa palabra sea de Dios, en esa palabra creadora de Dios. ¿De acuerdo? No sé si le subimos un poquito el nivel. Por favor, busque Salmos capítulo 36, versículos 6 al 9. Salmo capítulo 36, versículo 6. Por la palabra del Señor, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. No sé si estoy yo el que está haciendo algo mal. Ok. Vamos a retomar, hermanos. Salmos capítulo 36, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos, toma al Señor toda la tierra, también en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Sin intermediarios, hermanos, sin tiempos muertos, sin dependencia de nada. Dios no habló y se tomó algún tiempo para que las cosas se dieran. Nadie le dijo, bueno, no puede ser tan inmediato, tiene que haber un proceso para que eso se dé. Yo sé que tú dijiste, pero no va a ser de la noche a la mañana así, hermanos, es inmediato. El salmista está reconociendo en estos 4 versículos que la palabra del Señor tiene el poder de ejecutar en sí misma. Es decir, yo como sé que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, porque Dios lo dijo, y punto. Dios lo dijo y fue hecho. Yo como sé que todas esas cosas fueron hechas por la palabra del Señor, porque Dios lo dijo. Parece ser que no hay ninguna división, ni hay nada que pueda diferenciar una cosa de la otra. Dios dijo y las cosas se hicieron. ¿Parece todavía como de escuela de niños? Vamos a bajar un nivel más, a ver qué vemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer hasta el verso 7. Ante todo, ¿puede decir amén, hermano, si ya lo tiene? Ahí está. Listo. Ante todo, sepan esto, en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. El apóstol Pedro está diciendo que falsos profetas, falsos maestros, se burlarán de una doctrina esencial del evangelio, y es que el Señor vendría por segunda vez. Ellos están diciendo, desde el día en que se fue y hasta ahora, todo continúa de la misma forma. El día y la noche, las plantas germinan, el fruto se come, el agua por el río va hasta el mar y el mar no se llena. Todo continúa exactamente igual desde los días de la creación. No hay ninguna evidencia a los ojos de los burladores de que el Señor iba a venir por segunda vez. Y es bien importante, hermanos, porque estos hombres podían desanimar el corazón del resto del pueblo. Y no sé si se ha fijado, pero es más fácil juntar en un montón gente desanimada que gente optimista y llena de fe. Es decir, basta con que alguien diga, eso no se puede, para que un montón de personas también digan, sí, eso no se puede. Así que es un problema serio. Esta negación de los falsos maestros con respecto a la venida del Señor constituye una amenaza grave a la doctrina del evangelio en las iglesias. El apóstol Pedro quiere que nosotros sepamos, o los lectores originales, que esto es grave. Y por eso los está advirtiendo en los posteriores tiempos, esto va a pasar, ustedes tienen que estar muy atentos y alertas de que esto viene en camino. Leo la última parte del versículo 3. Todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Perdón, del versículo 4.
El apóstol Pedro tiene ahora que rebatir estas afirmaciones de los falsos maestros. Y uno esperaría que este hombre usara un argumento bien, digamos, espectacular y fuera de toda proporción para poner a esta gente en su lugar. O sea, lo que están diciendo es algo bastante delicado. Pero él dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Déjame entender esto. Ellos dicen que el Señor no va a venir porque desde los días de la creación todo continúa igual. Pedro está diciendo que ellos están ignorando que el mismo Dios que creó las cosas, que ellos están poniendo como evidencia de que todo continúa igual y de que el Señor no va a venir, fue hecho por la misma palabra. La palabra que creó todo es la misma que ha prometido que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. El apóstol Pedro hubiese podido decir, mira, yo lo vi. Yo estuve ahí, unos ángeles nos dijeron a nosotros, ¿por qué se entristecen? Este mismo Cristo que ustedes han visto irse, ustedes también lo verán venir. El mismo Señor dijo que cuando Él viniera será como un relámpago que sale de oriente al occidente. O sea, tiene que creerme a mí por encima de estos burladores. Él no hace uso de eso. Él dice, entiendan algo, ellos están basando su defensa para hacer mentirosa la promesa de Dios con una tangibilidad de la palabra de Dios. Dios lo creó absolutamente todo, hermanos míos, y esa es la más fuerte y firme ancla que tenemos nosotros de que todo lo que Él ha dicho se va a hacer. Y Él continúa diciendo, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, de ellos mismos. La misma palabra de la cual ellos estaban dudando es la misma palabra que los va a juzgar, porque ellos están viendo la creación y están negando que Dios va a cumplir algo que Él dijo. La palabra del Señor, hermanos, la creación de Dios es nuestra más grande evidencia de que lo que Dios dice se cumple. Amén. Ya lo subimos un poquito al nivel, ¿no? Ya parece como de escuela de adolescentes, ya la creación. Vamos a bajar un escalón más. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Quisiera que alguien me ayudara a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Y si alguien puede buscar Hebreos capítulo 11, versículos 4 y 5, por favor. ¿Quién puede leer Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2? Puede leer en las pantallas si quiere. Porque por ella recibe la aprobación los antiguos. Amén. Versículos 4 y 5. Amén. Y sigue hablando de Noé, hermanos, y sigue hablando de Abraham. Esos son los antiguos de lo que el escritor de Hebreos habla en el versículo 2.
Pero el versículo 3 dice algo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O como traduce la Biblia de las Américas, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Es interesante, hermanos, que Pablo ponga de manifiesto, o que el autor de Hebreos ponga de manifiesto, que la creación va antes de que los antiguos alcanzaran testimonio. No se puede obrar por fe si la gente no tiene la certeza de que Dios va a hacer aquello que les ha mandado a hacer. ¿Se entiende, hermanos? Usted puede imaginarse a Noé moliendo un bosque completo para hacer el arca y de pronto tomar un momento de reflexión y decir, oye, a propósito, ¿quién hizo todo esto? ¿A razón de qué nosotros vamos a hacer todas estas cosas que nos ha mandado? ¿Por qué esa palabra tiene tanto poder? Según el escritor de Hebreos, lo primero que tenemos que saber es que todo fue constituido por la palabra de Dios. Hermanos míos, por esa fe de creer eso, estos hombres de Dios hicieron todas las cosas que Dios les ha mandado. La creación, hermanos, es todo aquello que nos habla del poder creador de Dios y de la veracidad de que Dios hará todas las cosas. Está inmersa su fidelidad allí. Si creemos que Dios, hermano, creó la tierra que tomamos en nuestras manos, el aire que respiramos y todo lo que vemos, entonces debemos hacer todo lo que su palabra dice y vivir en consecuencia de ello. Si nosotros creemos, cierto, hermanos, que un puñado de tierra que tomamos con nuestras manos, un vaso de agua que podemos beber, el sol de esta mañana alumbrando todo lo que nosotros podemos tocar y palpar, eso viene de la palabra del Señor y fue creado por la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que vivir en consecuencia de eso, por simple lógica. Es una responsabilidad moral en nosotros. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver cómo la palabra de Dios interactúa directamente con el hombre. Ya establecimos el hecho de que la palabra de Dios es cierta y que todo lo que Él dice se cumple por las cosas claramente visibles. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo esa palabra nosotros podemos verla interactuando con nosotros, sus hijos, de tres maneras diferentes. La palabra puede llegar a nosotros en forma de mandato, puede llegar a nosotros en forma de instrucciones divinas para poder vivir vidas piadosas para la gloria de Dios. Y por último puede llegar en forma de promesas. Tales promesas pueden ser en forma de amenazas, es decir, advertencias, cosas negativas. Y otras pueden ser promesas positivas y cosas que nosotros consideramos bendiciones. Pero en ambas cosas el Señor es fiel en cumplirlas. Y más adelante lo vamos a ver. Génesis capítulo 1, el mismo capítulo, pero vamos a ir al versículo 28. ¿Quién puede leer Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor? Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Hermanos, el primer contacto que el hombre tiene con la palabra de Dios es un mandato. Dios le está dando una orden a ellos. Sed fecundos, multiplíquense y gobiernen esta tierra que yo les doy con los principios que el Señor posteriormente les iba a dar. Un mandato imperativo, es decir, no hay forma de que nosotros o el hombre escape del cumplimiento del mandato del Señor. Y nosotros podemos ver eso en Génesis capítulo 34, cuando el Señor entrega los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. Podemos ver eso en la enseñanza del Señor en Mateo 7, de los 2 cimientos. Cualquiera que me oye pero no hace, es igual a un hombre insensato. Y podemos ver eso en la exhortación que se nos hace conforme al arrepentimiento y a creer en el Señor. Es un mandato, no son sugerencias. Dios dice que hay que hacerlo. Por ejemplo, Hechos 17:30, por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios demanda a los hombres, arrepiéntanse. Eso cae, hermanos, sobre
impíos y sobresantos de la misma manera. Arrepiéntanse de sus pecados. Es un mandato imperativo y es importante que sepamos eso, hermanos míos, porque la palabra de Dios no va a tener cumplimiento solamente en su iglesia, en los hombres malos también la tendrá, indefectiblemente. Y Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 22 dice: y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Seguramente usted puede recordar muchísimos versículos en la que viene la palabra del Señor a nosotros como un mandato, como algo que nosotros debemos hacer, porque Dios lo ha dicho. Y es importante, hermanos, que nosotros veamos el mandato de Dios como algo que nosotros debemos hacer sin poner en duda dicha palabra, porque estamos en un mundo en el que nosotros obedecemos, o el hombre obedece de acuerdo a cómo se sienta. Es decir, hermanos, el hombre obedece a su propia naturaleza de hombre o mujer, a su propio género, de acuerdo a si se siente hombre o mujer. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos, y el mundo en el que estamos criando a nuestros hijos. Por ende, la iglesia tiene, hermano, como misión cumplir lo que el Señor ha dicho. Nosotros somos la luz del mundo y esa luz se ve en la medida en que nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. En segundo lugar, hermano, viene la palabra del Señor a nosotros como instrucciones divinas. La forma de llevar una vida piadosa, y en eso mismo está incluido lo que Dios espera del hombre a través de lo que Él está diciendo. Génesis capítulo 1, versículo 29, es un versículo más abajo, dice: también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá a ustedes de alimento. El versículo 30 dice lo mismo, pero para los animales. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice: pero del árbol del conocimiento viene una advertencia casi de manera inmediata: del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios estaba ordenando las cosas para el hombre. ¿Qué es lo que debes comer y qué cosa no debes comer? Dios espera del hombre una respuesta positiva de eso. Es decir, no comas del árbol del bien y del mal. Estás comiendo de todo lo que yo he puesto delante de ti. Por favor, no lo toques. Ese tipo de instrucciones, hermanos, nos ayudan a nosotros a vivir piadosamente para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Y qué cosas y cómo yo debo responder a tales cosas? Nosotros podemos encontrar ese tipo de instrucciones a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. En la vida de Abraham, en la vida de José, en la vida de Isaac. No necesariamente en ese orden. Podemos verlo en los libros de sabiduría, como Eclesiastés, como Proverbios. En el libro de Job, como Dios nos muestra la forma en la que Él quiere ser agradado, y por supuesto podemos verlo en el libro de los Salmos. Por ejemplo, Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué tipo de instrucción usted encuentra aquí? ¿Cómo? El orar, por favor. La oración. No existe eso en el libro del Génesis. En ninguna parte dice, tienen que orar a mí y buscarme. No está, pero está implícito en el hecho de que Dios dio instrucciones a los hombres en el huerto del Edén. Salmo 16, versículo 11. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y hay delicias a tu diestra para siempre. Eso es algo un poco más íntimo de lo que David sentía cuando se acercaba a Dios. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de instrucción nosotros vemos allí? Una relación. Dios anhela de nosotros que nos relacionemos con Él como una instrucción que viene del cielo. Domingo pasado, de hecho, vimos Eclesiastés capítulo 12, donde habían algunos consejos para la juventud y cómo nosotros debíamos no solamente prepararnos para la vejez, sino usar el tiempo en que podemos hacerlo, glorificar a Dios con nuestras vidas. Es un consejo sabio de parte del Señor.
¿Recuerda usted algún otro versículo, hermanos? Puede parafrasearlo, no necesariamente que diga capítulo y versículo, donde Dios dé algunas instrucciones para nosotros. Si alguien se sabe Proverbios capítulo 1 de memoria, sería genial. ¿Nadie? Okay. ¿Puede buscarlo un momento? ¿Qué dice el Señor acerca, por ejemplo, de la sabiduría? Versículo 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas. Amén. Ahí está, hasta ahí está bien, mi hermano. Hermanos, ¿qué tipo de instrucción nosotros vemos allí? Va a estar difícil la respuesta. ¿A buscar qué cosa? La sabiduría. No es algo que aparece en el Génesis, pero es el mismo principio. La instrucción de Dios para nosotros, para vivir sabiamente en nuestro relacionamiento los unos con los otros. Y finalmente, la palabra del Señor viene a nosotros en forma de promesas. Génesis capítulo 3, versículo del 15 al 20. Si puede buscarlo, por favor. Recuerda lo que pasa en Génesis capítulo 3, ¿no? El hombre desobedece a Dios, termina haciendo la única cosa que Dios le pidió que no hiciera. Y Dios había prometido que eso tendría consecuencias. Y el Señor se apresura a cumplir su palabra, como ya hemos dicho reiterativamente en estos 25 minutos. Y dice el Señor en el versículo 15 del capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. El Señor hablándole a la serpiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si bien es cierto, nosotros encontramos ahí la primera señal del evangelio, y es como de la simiente de la mujer vendría el Señor Jesucristo. También vemos que Dios cumple sus amenazas, que finalmente el hombre iba a morir. Esas promesas, hermanos, del Señor, debemos tomarlas muy en serio, tanto aquellas que resultan en beneficio para nosotros, como aquellas que se constituyen en amenazas para nosotros. ¿De qué otra forma podemos ver estas promesas del Señor? Isaías capítulo 9, versículo 6. Profetizando acerca de la venida del Señor, dice, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos ver esto en la promesa de la glorificación del creyente y en la resurrección en Romanos capítulo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Voy a ir hasta el versículo 18. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Estas promesas, hermanos, constituyen un consuelo para nuestra alma y una esperanza fiel en la que nosotros podemos descansar, confiando que el que lo hizo también hará aquellas cosas que aún no vemos. Y podemos
continuar, hermano, puede buscar Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 y cómo Dios expone allí que Él conoce a sus hijos y finalmente, al final del capítulo 30, los va a llevar a la glorificación. Nada ni nadie va a impedir que esas cosas ocurran. El Señor lo cumplirá todo, su promesa se va a cumplir, hermanos, sin errores. J.I. Packer cita a Samuel Clark, un teólogo puritano del siglo XVIII, y él dice lo siguiente: una atención firme y constante a las promesas y una firme creencia en ellas resolvería el afán y la ansiedad acerca de los problemas de la vida. Haría que la mente estuviese tranquila y serena ante cualquier cambio y mantendría en alto el espíritu, desfalleciente bajo las presiones diversas de la vida. Los cristianos se privan de los más sólidos consuelos a causa de su incredulidad y el olvido de las promesas de Dios. Porque no hay necesidad tan grande para la que no haya alguna promesa adecuada y sobradamente suficiente para nuestro alivio. Qué tremendas palabras, hermanos, de este pastor. Las promesas de Dios, hermanos, deben constituir en nosotros un alivio, un descanso de que Dios lo va a hacer. La única manera, hermanos, de que nosotros no confiemos en las promesas es que dudemos de que Dios tenga la capacidad de hacerlo. Y yo espero haber demostrado de que Dios tiene la capacidad de hacerlo ya, es decir, ¿se acuerdan? Con tocar la tierra y el agua y demás. No tenemos por qué dudar de las promesas del Señor. De ninguna manera, hermanos míos. El Señor, que lo creó de todo, también será fiel para cumplir las cosas que uno vemos. ¿Puede recordar usted, hermanos, alguna promesa que usted haya visto en la palabra de Dios y se haya cumplido en su vida? ¿Alguien ha visto, si quiere puede levantar la mano nada más, alguien ha visto cumplir alguna promesa del Señor? Muchas manos. Ahorita voy a hacer una pregunta y espero que también se levanten varias manos así. ¿Algún hermano entre nosotros que ha seguido las instrucciones de Dios puede decir: hermano, yo he hecho lo que la palabra del Señor dice y yo he sido bendecido a través de ello? Levante nada más la mano. Buen número. Entonces Dios es cierto y veraz. No es un mito. Nosotros somos testimonio fiel de que el Señor es veraz. Su iglesia es un testimonio fiel de que lo que Dios dice lo hará. Podemos concluir de la siguiente manera, hermanos. El Dios veraz no habla solo para ser oído con curiosidad. No envía su palabra para que el mundo filosofe y hable sobre él. No quiere solamente ser un motivo de discusión y de largas disertaciones. No envía su palabra esperando que alguien se interese en él y desee conocerlo. Su palabra no es un libro antiguo que despierta curiosidad y por sus enigmas y misterios. De ninguna forma, hermano, aunque estas cosas son claramente visibles para nosotros, es decir, nosotros sabemos que Dios produce todas estas cosas. La verdad al final es que la palabra de Dios es una carta dirigida a un pueblo específico. Tiene un remitente y un destinatario claro. Dios busca impactar con ella el corazón de su pueblo y espera además que su pueblo responda a ella de la forma en que Dios quiere. Que sus corazones sean conquistados, que sus conciencias sean limpias, que sus almas sean regeneradas, que sus relaciones sean redimidas, que sus vidas sean cambiadas y que sus motivaciones sean santas. No es un mero hablar de Dios, hermanos. Nosotros recibimos esto y debemos responder en consecuencia a lo que Dios nos da. Dios no espera simples lectores inertes cuando expone su verdad. Dios espera corazones encendidos que busquen amarlos, desearlo como Él desea los suyos. Dios demanda una respuesta de lo que Él ha dado a conocer de sí mismo. Y eso, hermanos míos, es adoración. Él se acerca a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios quiere ser anhelado, amado, servido, reverenciado y obedecido. Es importante, hermanos, una simple nota de balance. Estas tres formas en que la palabra de Dios llega a nosotros, en mandato, en instrucciones y en promesas, no están supeditadas una de la otra. Es decir, no hay un libro solamente de instrucciones, un libro solamente de promesas y un libro solamente de mandamientos, como seguramente ya usted se habrá dado cuenta. Son un conjunto de lo que forma la palabra de Dios cuando interactúa con nosotros, sus hijos,
y aún con aquellos que son incrédulos. No está supeditada una cosa de la otra y nosotros no podemos escoger qué es lo que mejor nos parece. Es decir, yo voy a meditar más en las promesas de Dios que en su mandato, ¿no? Sobre todo porque es más fácil de digerir, ¿no? El hecho de que Dios prometa a nosotros que algún día nos encontraremos con Él en el cielo resulta ser mucho más cómodo de leer y disfrutar que la instrucción y el mandato de Dios de amar a nuestros enemigos, orar por ellos, darles un vaso de agua cuando tengan sed, un pedazo de pan cuando tengan hambre. No podemos hacer ese tipo de distinciones. No es la intención de estas tres categorías en las cuales la palabra del Señor nos llega, hermanos míos. Tenemos que amar la palabra del Señor como un todo. Amén. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, como les prometí, vamos a hablar acerca del Dios fiel. Lo que habíamos dicho es que la fidelidad de Dios es el Señor apresurándose a cumplir todo lo que dijo que iba a hacer, no quedándose estático. Dios es el garante del cumplimiento de sus promesas. Así se lo dijo a el profeta Jeremías en el versículo 11. Todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque yo me apresuro a cumplir esa palabra. Y esa fidelidad de Dios, hermanos, es la que podemos descansar nosotros, y perdóneme por ser reiterativo, en que Dios cumplirá todo aquello que dijo que iba a hacer. Y bien, en primer lugar, vamos a ver, hermanos, que Dios es fiel en todo tiempo, por todas las edades y sin importar las situaciones. Hebreos capítulo 10, versículo 3. ¿Puede buscarlo, por favor? Sé que va a aparecer en las pantallas, pero si puede buscarlo en su Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar por el ambiente en el que nos rodeamos. En otras palabras, no pongamos en duda lo que hemos sido llamados por las cosas que vemos en las noticias o por el medio ambiente en el que nos desarrollamos, porque Dios, el que los llamó, es fiel. El que prometió es fiel para cumplir, para guardarlos. Vivimos en un mundo, hermanos, cambiante, que deshonra profundamente su palabra. La palabra del hombre, no la palabra del Señor. También la palabra de Dios, pero en este caso quiero hacer énfasis en que el hombre es mentiroso. La fidelidad de nuestros tiempos parece ser un simple rumor, una utopía. Los hombres en todos los ámbitos posibles y en cualquier escenario son fáciles a faltar a su palabra y por ende a la infidelidad. En los negocios, en el ámbito conyugal, e incluso en las iglesias nosotros podemos ver hombres que abandonan la fidelidad al mensaje del evangelio y lo diluyen para hacerlo más potable y adaptarlo a la cultura, negando así finalmente el evangelio que están predicando. Eso es algo absurdo, pero hace parte de cómo los hombres son infieles, hermanos, en todo tiempo. Al parecer, hermanos míos, siempre hay una buena razón para cometer una falta a nuestra palabra, para no cumplir lo que nosotros decimos. Siempre hay una buena razón para que el hombre sea infiel a sus compromisos. O no tiene tiempo, o no tiene la fuerza suficiente por la edad. Yo prometí eso cuando estaba joven, pero ahora para cumplirlo va a ser muy complicado. O no tiene los recursos. O el mundo es inestable, echar la culpa a cosas externas y no a sí mismo. Y todo eso, hermanos, produce un ambiente de zozobra. Uno no sabe en quién confiar. Incluso uno puede hacer un negocio de vender cualquier cosa y le dices a alguien, mira, ya hice el negocio, él me firmó la promesa de compra-venta y siempre la respuesta es la misma. Bueno, él tiene que cumplirlo porque si no, ya sabes, lo demandas. Porque tenemos que llegar hasta ese punto. Pero siempre, hermanos, hay un brazo de la ley dispuesto a amparar a aquellos que estafan porque falsamente declaran cosas con su boca. Pero es nuestro consuelo entonces, hermanos, que la fidelidad de Dios no está supeditada al comportamiento de los hombres. El cumplimiento de su palabra no depende de los recursos que tenga a la mano o de la moda en cualquier tiempo o cultura. Dios es fiel porque hace parte de su esencia misma. Si dejara de ser fiel, Dios dejara de ser Dios. Es parte de su naturaleza. Es como si la fidelidad lo vistiera. Así lo describe A.W. Pink. Y de hecho, lo voy a citar porque
en su libro de los atributos de Dios, él dice, Él nunca olvida ni falta su palabra. Nunca la ha pronunciado con vacilación. Nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Está citando Números 23, 19. Por ello nosotros exclamamos, como exclaman aquellos, o Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, Dios es fiel. Aunque no veamos la fidelidad en los hombres corruptos, no perdamos de vista que Dios sí lo es. Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Permítanme macerar esto un poco más. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Maravilloso. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Hermanos, si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros padecemos con Él y no renunciamos al evangelio por el padecimiento, Dios promete que eso tendrá recompensa. Pero ante la infidelidad, Dios promete que será fiel en cumplir las amenazas a aquellos que son infieles. Porque si negamos al Señor, Él también nos negará a nosotros. Así que, hermanos, Dios es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Fue fiel cuando dijo que sea la luz y fue la luz. Fue fiel cuando permitió al hombre alimentarse. Y también fue fiel cuando le dijo al hombre que iba a morir si comía del árbol del bien y el mal. Y efectivamente, hermanos, el hombre murió. Dios es fiel en absolutamente todo, hermanos míos. No es para que se asuste, simplemente para que confíe en el que el Señor es fiel. La aplicación práctica. Comprometámonos a cumplir nuestras promesas y honrar nuestros compromisos. Seamos fieles como una respuesta a la fidelidad que Dios nos modela y que nos manda a imitar, reflejando a Cristo a través de ella. Hermanos, ¿qué respuesta podemos tener nosotros a la fidelidad de Dios en todo tiempo? Ser nosotros cumplidores de nuestros compromisos en todo momento, hermanos míos. No prometamos algo que no vamos a hacer. Es mejor que refinancies la deuda, que le estés diciendo al teléfono, este ya no es el teléfono de él. Muebles Amar ya sabe que sí estás, no le digas más. Hermanos, la forma en la que nosotros podemos responder a la fidelidad de Dios en todo tiempo es honrando nosotros los compromisos que hacemos con nuestras propias palabras. Aceptemos la modelación de Dios de su fidelidad para responder también fielmente a eso. De nada nos sirve cantar, hermanos, como lo haremos en unos momentos, grande es tu fidelidad, si nosotros no aplicamos exactamente lo mismo. En segundo lugar, Dios es fiel en las dificultades. Hay épocas en la vida del creyente en la que es difícil creer que Dios es fiel. Cuesta decir que Dios es fiel. Nuestra fe es probada con dolor, nuestras lágrimas oscurecen nuestros ojos, nuestra razón, como dice A.W. Pink, todos nuestros planes son desbaratados y nos enfrentamos a traiciones, a la escasez y a la enfermedad. Todas aquellas cosas que nosotros consideramos beneficiosas nos son quitadas. No depende de nosotros, depende de un virus en el aire, de una enfermedad que no podemos controlar, de algo en nuestro cuerpo que no está en nuestras manos que pueda ser solucionado. Y nos enteramos entonces, hermanos, que para nuestra mente es imposible reconciliar, armonizar la fidelidad de Dios con las dificultades. Tal parece ser que nosotros decimos Dios es fiel siempre y cuando las cosas marchen de la mejor manera, pero cuando no es, nosotros decimos fiel, pero como entre dientes, Dios es fiel. Y quizás en esos momentos más duros, a Henry se le ocurre cantar grande es tu fidelidad. Claro, y uno dice, claro, él canta así porque no le está pasando nada, pero yo.
Y uno, todo el mundo levantando las manos y cantando eso, pues también tienes que levantar la mano porque no te vas a quedar así de brazos cruzados. Pero una intención en nuestro corazón, hermanos, es que Dios no parece muy fiel en estas situaciones que estoy viviendo. Sobre todo porque yo no hice nada para meterme en ellas. En ocasiones ignoramos que son necesarias esas aflicciones para conocerlo más y buscarlo más. Dios no orquesta, hermanos, de cierta forma, cada adversidad por la que atravesamos, aunque ciertamente las permite, muchos de nuestros dolores son producto de vivir en un mundo caído, como diría Henry Tolopil. No todo lo que nos pasa está diseñado por Dios para que así sea, pero Dios permite que en este mundo malo nos pasen cosas. Pero todo tiene un propósito santo en él. No aflige, dice el libro de Lamentaciones, Dios no aflige al hombre por gusto. No nos aflige o no permite las aflicciones porque se recree como un sádico en ellas, hermanos míos, sino porque espera que a través de ellas nosotros lo conozcamos más y podamos ver a través de ellas su fidelidad. Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor? Que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz. Está hablando de alguien que cree en la palabra del Señor. A esa persona le digo, confíe en el Señor y apóyese en su Dios. Cuando las adversidades vengan a nuestra vida, hermanos, tomemos como un ancla firme el hecho de que Dios es fiel en medio de todo. El mismo Señor, unas horas antes de ser entregado y arrestado, en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No nos dejará solo, hermanos. Su fidelidad no se apartará de nosotros en medio de las dificultades. Aún, hermanos míos, cuando nosotros no lo veamos. Recuerdan que dije al principio que el cumplimiento de su palabra no está supeditado a nosotros mismos. Así nosotros dudemos de su fidelidad, Dios permanecerá siendo fiel en todo tiempo. Como le prometí, una aplicación práctica. Nuestra actitud importa. Respondamos a las pruebas en este mundo con una confianza firme en el Señor, que demuestre nuestro descanso en su fidelidad y no juzguemos a Dios a la luz de nuestras adversidades poniendo en duda su carácter. Hermanos míos, no dudemos de que Dios es fiel y que Dios es bueno, porque estamos atravesando, como dice Pablo en Romanos, por un breve tiempo algunas dificultades y adversidades en un mundo malo. Se supone que vamos a pasar por ellas en un mundo perverso. No hagamos quedar mal a Dios, hermanos míos, con una actitud derrotista todo el tiempo. Mi tía diría, no arrastremos las chancletas. Yo iba a poner eso ahí, pero no sabía si ustedes sabían qué significaba eso. Eso es un dicho barranquillero. ¿Ustedes saben qué significa arrastrar las chancletas? Todos son barranquilleros. O sea, es como caminar derrotado, exactamente. Hermano, un cristiano que arrastra las chancletas hace quedar mal a Dios. Imagínate predicarle a alguien del gozo del Señor. Más o menos. Mi tía Mayo decía regular. Dios es fiel en preservarnos, hermanos, en 4 lugares. Judas capítulo 24, versículo 25. Una carta muy corta, solamente tiene un capítulo. Judas capítulo 24, versículo 25. Dice así, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Amén. Dios guarda a los suyos del pecado que pueda apartarlos de sí mismo. Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo reunir a su pueblo plenamente convencido de nuestras debilidades, de nuestras inclinaciones pecaminosas,
Dios conoce nuestra historia, todo lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Él se acuerda de que somos polvo y de que es imposible permanecer en pie en esta carrera sin la suministración de su Espíritu. Dios es generoso en preservarnos porque Él sabe que nosotros no podemos, hermanos. Todo depende de Él. Así que Dios es fiel en cuidarnos nosotros mismos. Y aún en el tiempo de la tentación, que no viene de parte de Dios, pero sí la permite el Señor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Él dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Dios permite, por supuesto, hermanos, que seamos tentados. Pero como dice el libro de Santiago, no digamos que cuando somos tentados de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado. Es nuestra propia concupiscencia que es seducida por el mal y eso trae consigo el pecado y el pecado consumado da luz la muerte. Pero Dios las permite, hermanos, y al mismo tiempo fielmente nos demuestra cómo huir de ellas. Romanos 28, 29, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Hace un momento les había parafraseado algo del versículo, pero me gustaría leérselo porque dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿En qué tiempo están conjugados esos verbos? En pasado. Así es. En pasado. Glorificó. Es decir, ya eso pasó para el Señor. No ha pasado para nosotros, pero se da por hecho porque Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, como hemos repetido muchas veces, el Señor lo va a hacer. Así que para que eso pase, Dios debe preservarnos a nosotros. Es de lógica pensar que para poder llegar al estado de glorificación, Dios debe preservar a los suyos. Dios debe guardarnos a nosotros. Hermanos, ni por un momento pienses que el hecho de que estemos aquí sin haber caído y estar firmes es porque nosotros tomamos las mejores decisiones del mundo. Es porque su Espíritu nos ha mantenido firmes y por eso estamos aquí para la gloria del Señor. Es una obra suya, es una obra de su fidelidad. ¿Cómo podemos responder entonces nosotros a esto? Mantengamos una vida santa en todo tiempo, evitando las situaciones que nos lleven a pecar. Guardemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones de ofender a Dios por ser laxos con la tentación y respondamos a su fidelidad huyendo de ella. Hermanos, si somos tentados no es para recrearnos en ellas, no es para ver cosas en el teléfono que decimos, yo puedo con esto. Eso tiene poca ropa, pero yo he visto peores. No te preocupes, yo puedo darle manejo. Yo escuché el chisme de fulana, yo le dije a 2 o 3 personas, pero yo sé más o menos cómo manejarlo. Ella me lo contó, pero yo sé que fue un secreto y una confidencia, pero yo se lo conté a 3 y 4, pero es para buscar consejería y sabiduría, no por chisme. Si somos tentados, hermanos, también tenemos una salida clara para huir de la tentación. Y la forma de responder a nosotros a eso es tomando esa salida que Dios ha provisto. Y por último, hermanos, Dios es fiel en disciplinar a sus hijos. La disciplina es quizá la palabra más aterradora después de la muerte para el hombre. A nadie le gusta escuchar eso. Cada vez que la escuchamos, obtiene en nuestra mente una connotación negativa. Ninguna disciplina es deleitosa, nadie la quiere. Y asumimos que aquel que es disciplinado está reprobado o la merece. No obstante, Dios nos disciplina para nuestro beneficio. Es decir, Él no lo hace en forma de castigo absoluto, sino como una corrección en algo en nosotros desviado de su carácter santo. Debemos evitar, escuche esta palabra, hermano, que es como un trabalengua, pero debemos evitar antropomorfizar el carácter de Dios y la fidelidad de Dios. Es decir, que el carácter de Dios asume una imagen de hombre, porque nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando estamos hasta aquí.
sea, somos tolerantes como el 1, el 2, el 3, el 4. Y después, en el castigo, es un desfogue de nuestro enojo y de nuestra autoridad violentada. O sea, yo me tengo que hacer respetar. Y ahí van 3 chancletazos. Bueno, 4 de vez en cuando. Pero Dios no actúa de esa manera. Él no está indignado y dice, bueno, me voy a hacer respetar aquí con mis hijos. De ninguna forma, sino que cuando nuestro carácter se desvía de él, Dios amorosamente nos disciplina. Y dice la palabra del Señor con total claridad que Él lo hace para que participemos de su santidad. A.W. Pink dice, es la fidelidad de Dios la que empuña la vara con la que nos hiere. Hebreos 12:10, Pablo hablando acerca de la disciplina y poniendo en contexto que nuestros padres a nosotros nos disciplinaba también de muchas formas. Él dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, hablando del Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Salmo 119:75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El Señor nos aflige por su fidelidad para con nosotros. Él se propuso crear un pueblo santo. Y cuando ese pueblo santo no está obrando conforme a su carácter, entonces Dios fielmente lo disciplina para que la palabra de preservación se cumpla. ¿Cómo responderemos nosotros a eso entonces, hermanos? Mantengamos una actitud de gratitud hacia Dios cuando provee corrección. Es esta la que hace la diferencia entre amargarnos en la aflicción o valorar el ser más como el Señor. Seamos agradecidos con el Señor cuando somos disciplinados. Miremos a Dios con amor cuando Dios provee corrección a nuestras vidas para ser más como Él. Y estemos contentos y satisfechos con que el Señor lo haga. Para finalizar, hermanos, me gustaría terminar con una historia de cómo luce un hombre que cree fielmente en la palabra del Señor y su fidelidad y cómo luce un hombre que no. Seguramente el nombre de Billy Graham para usted no va a ser extraño. Uno de los más grandes predicadores del evangelio que ha existido, que predicó a millones de personas con un ministerio que fundó en compañía de otro hombre llamado Juventudes para Cristo. Pero pocos conocen el nombre de Charles Templeton, que de hecho fue el precursor de Billy Graham. Un hombre que Billy Graham admiraba y que fue el primero en fundar las reuniones de jóvenes en las que se congregaban 10,000 y hasta a veces 30,000 jóvenes a escuchar esa palabra. Templeton, para hacer la historia corta, escribió un libro en 1996 llamado Mi despedida de Dios. Él terminó convirtiéndose en agnóstico y rechazando todas aquellas cosas que él mismo había enseñado. La razón por la que lo hace es tan simple como impresionante al mismo tiempo. En la página 6 de ese libro, Mi despedida de Dios se llama, creo que ya le había dicho, Templeton le escribió lo siguiente, hablando de Billy Graham: todas nuestras diferencias llegaron a un punto crítico en una discusión que, mejor que cualquier otra cosa que conozco, explica a Billy Graham y su fenomenal éxito como evangelista. Durante nuestra conversación le dije, pero Billy, ya no es posible creer, por ejemplo, en el relato bíblico de la creación. Charles Templeton está hablando. El mundo no se creó en cuestión de días. El mundo no se creó en cuestión de días hace unos miles de años. Ha evolucionado a lo largo de millones de años. No es cuestión de especulación, Billy. Es un hecho demostrable. No lo acepto, dijo Billy Graham. Y hay académicos reputados que tampoco lo aceptan. ¿Quiénes son estos académicos?, pregunté. ¿Hombres de universidades cristianas conservadoras, es decir, gente afín a ese mismo pensamiento? Billy Graham dice, la mayoría sí. Pero esto no es el punto. Creo en el relato de la creación del Génesis porque está en la Biblia. He descubierto a lo largo de mi ministerio, cuando interpreto la Biblia literalmente, cuando la proclamo como la palabra de Dios, mi predicación tiene poder. Cuando subo a la plataforma y digo,
Dios dice o la Biblia dice, el Espíritu Santo me usa, hay resultados. Hombres más sabios que tú o que yo han estado debatiendo cuestiones como estas durante siglos. No tengo tiempo, dice Billy Graham, ni la inteligencia para examinar todos los aspectos de la disputa teológica. Es decir, no conozco plenamente la teología, ni conozco tan plenamente a Dios como quisiera. Eso es un énfasis del lector, un énfasis mío. Ni la inteligencia para examinar todos los aspectos de la disputa teológica. Así que he decidido de una vez por todas dejar de cuestionar y aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Pero Billy, protesté. No puedes hacer eso. No te atrevas a dejar de pensar en la pregunta más importante de la vida. Si lo haces, empiezas a morir. Es un suicidio intelectual. No sé qué piensa el resto, contestó Billy Graham, pero he decidido que este sea mi camino. Charles Templeton murió siendo agnóstico a inicios del año 2000. Y seguramente para usted no será difícil saber a dónde fue a parar. Una cuestión de disputa sobre la cosa más esencial de lo que hemos estudiado hoy de la creación llevó a un hombre a dudar del Señor. Hermanos, colóquese de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.